Meu nome é Marcos Rinconfelske, sou professor da graduação e pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, capital. Leciono e pesquiso em astrofísica cometária e ensino de astronomia. Luciana, cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, mestrado profissional do ensino de física, Universidade Federal Fluminense, campus Aterrado. Olá, eu sou o professor Robson Antônio Leite, faço mestrado aqui na Universidade Estadual de Maringá e hoje estou aqui no MUD e nós estaremos presentes no Simpósio Nacional de Ensino de Física. Vem você com a gente! Olá a todos e todas. Hoje é com um grande prazer que eu apresento o professor José Eduardo Garcia. É uma honra tê-lo conosco no evento. Já houve algumas tentativas de trazer Eduardo para conversar sobre a questão da complexidade de educação ambiental, e esse foi um grande momento. O Eduardo é graduado em Biologia e Psicologia e doutor em Pedagogia. Ele colabora no Departamento de Didática de Ciências Experimentais e Sociais da Universidade de Sevilha, na Espanha, mesmo após a sua aposentadoria. Sua pesquisa é desenvolvida na área de educação ambiental, tanto na educação formal como na não formal. Ele é autor de inúmeros livros e artigos relacionados ao ensino de ciências e educação ambiental. Concentra suas contribuições nos últimos tempos na educação em e para o decrescimento. Atualmente, participa como ativista da Associação Montequito Ecológico Ecologistas em Ação e do Fórum por Outra Escola, que é da rede Iris. Eduardo, muito obrigada pela presença e a palavra é tua. Seja bem-vindo ao ISNES. Gracias, Giselle. Bueno, me es muy grato estar en esta actividad y voy a intentar en una hora resumir un gran número de temas. Yo lo que sí os pido es que cuando sea la hora me aviséis porque empiezo a hablar y no me detengo, no paro. Bien, lo que os voy a plantear son algunas de las cuestiones que estamos trabajando actualmente en el grupo de investigación del Departamento de Didáctica de las Ciencias. Es un grupo que trabaja en un modelo, en un paradigma, le llamamos educación para el decrecimiento, y uno de los pilares o de los fundamentos de este paradigma o de este modelo es precisamente la complejidad. Me gustaría empezar con una primera diapositiva. Una pregunta que nos hemos planteado en el grupo es por qué cuando analizamos, buscamos qué idearios tienen o qué concepciones tienen los estudiantes universitarios con los que trabajamos, encontramos en muchas ocasiones que no les resulta fácil construir visiones de conjunto de los problemas socioambientales. Esto es algo que también se muestra en la bibliografía, pero que en nuestra propia investigación pues estamos detectando. ¿Por qué estos estudiantes tienen tanta dificultad para tener una visión sistémica de conjunto de lo que sucede? Bueno, lo que encontramos en estos datos de investigación es que predomina lo que Edgar Morin llamaba un pensamiento simplificador. Ese pensamiento simplificador, una de las características que tiene es la disociación entre los saberes. Ahí
tenéis 3 fotos de 3 situaciones de la vida cotidiana en las que un alumno universitario o no universitario se encuentra con lo que podríamos llamar el fenómeno de la combustión. Cuando enciende un cerillo, cuando prepara una barbacoa, cuando enciende la chimenea, en su vida cotidiana este alumno o esta alumna está trabajando con combustiones. Posiblemente ese mismo alumno, esa misma alumna, en una clase de química también trabaja algo que se llama combustión, pero lo trabaja como una reacción química y le hablarán de átomos, de moléculas, de enlaces químicos que se construyen o se rompen, de energía asociada a esos enlaces químicos, de dióxido de carbono que se puede desprender en la combustión. También es muy posible que ese alumno o esa alumna en una clase de biología le hablen del ciclo del carbono, del ciclo biogeoquímico del carbono, y le hablen de cómo la actividad humana está incrementando la cantidad de carbono existente en la atmósfera. El problema que detectamos es que estos 3 tipos de conocimiento, por una parte el conocimiento cotidiano, que está muy ligado a lo que vamos a llamar a partir de ahora el mesocosmos, es decir, aquella escala, aquel plano de la realidad en el que podemos percibir cosas, podemos percibir el humo, podemos percibir las llamas, podemos percibir el calor, la luz, los colores. Ese sería el mesocosmos de la vida cotidiana, el fuego de la chimenea, la barbacoa, el cerillo que se enciende. Por otra parte, el alumno se aprende una reacción química. Molécula orgánica más oxígeno da dióxido de carbono, más agua y se desprende energía. Y por otra parte, aprende un complejísimo ciclo del carbono y con todo eso tiene que construir una idea sobre los problemas socioambientales que tenemos, por ejemplo, el calentamiento global y el correspondiente cambio climático. Pues no construye esa idea de conjunto. Lo que vemos en investigación es que el pensamiento complejo no va a surgir espontáneamente de esas experiencias cotidianas porque los conocimientos están encapsulados, están asociados a contextos situacionales concretos, de manera que lo que el alumno está aprendiendo en su casa no tiene absolutamente nada que ver con lo que está aprendiendo en la clase de química o lo que está aprendiendo en la clase de biología. Un primer reto es cómo conectar esos conocimientos generados en contextos de aprendizaje que son muy diferentes. Para eso tendríamos que hacer, y lo iremos viendo a lo largo de la presentación, actividades que sirvan para conectar estos ámbitos, lo meso, el mesocosmos, con el microcosmos, lo muy pequeño, y con el macrocosmos, lo muy grande, y por ser muy pequeño o muy grande no son directamente perceptibles para el alumnado. Vamos a pasar a entrar ya más en materia. Lo que estamos proponiendo, por tanto, es un cambio de perspectiva. No podemos, con la perspectiva educativa tradicional, complejizar el conocimiento que va a construir el alumno o la alumna. Tenemos que cambiar de perspectiva. El paradigma de la complejidad, vamos a seguir fundamentalmente las ideas de Carl Moran. El paradigma de la complejidad tiene dos vertientes de aplicación a todo esto de la problemática socioambiental. A mí me gusta llamarlo crisis ecosocial, porque creo que tiene la entidad de una crisis y además de una crisis grave y profunda. Esa crisis ecosocial, por una parte, tiene que ser descrita y explicada, y por otra parte tenemos que desarrollar estrategias, en este caso educativas, para enfrentar el reto de la crisis ecosocial. Para ambas cosas, tanto para la descripción de la crisis como para el desarrollo de estrategias, necesitamos del paradigma de la complejidad.
es una temática muy extensa y yo voy a dar algunos ejemplos y a centrarme en algunos aspectos muy concretos, ¿no? En cuanto a la descripción, la explicación de la crisis ecosocial, ¿en qué nos puede ayudar el paradigma de la complejidad? Pues lo primero y más importante es entender que sin un diagnóstico adecuado de la crisis no podemos desarrollar estrategias adaptativas y que en el desarrollo de las estrategias adaptativas podemos ir afinando, modulando ese diagnóstico de la crisis. ¿Veis que hay una flecha en doble sentido? Es decir, el diagnóstico tiene que ir en un proceso interactivo asociado al desarrollo de estrategias adaptativas ante la crisis. Este es un primer enfoque importante. No es que hagamos el diagnóstico y luego desarrollemos estrategias, sino en el mismo desarrollo de las estrategias tenemos que estar continuamente aprendiendo sobre los problemas socioambientales que queremos tratar. Sería un proceso interactivo, aplicación del paradigma de la complejidad. Más cuestiones. Si queremos diagnosticar de forma adecuada la crisis, tenemos que entenderla en toda su complejidad. Y aquí de nuevo el paradigma nos va a ayudar, y veremos luego ejemplos, muchísimo, porque nos va a hacer entender esa crisis como una crisis relativa a ciclos de la materia y a flujo de la energía en la biosfera en relación con cómo circula la materia y cómo se utiliza la energía en la sociedad humana. Es decir, que el situarnos en ese nivel de macrocosmos, pero integrando el meso y el microcosmos, nos va a ser de gran ayuda para comprender qué es lo que está pasando. En segundo lugar, el paradigma de la complejidad nos va a ofrecer una perspectiva causal diferente, lo que podríamos llamar una causalidad compleja. Es curioso cómo en libros de texto o en formulaciones que encontramos en los programas institucionales, por ejemplo, en los propios ODS, la Agenda 2030 de la ONU, encontramos muchas veces unas relaciones causales muy simples, del tipo de se incrementa cada vez más la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y eso provoca calentamiento global. Es una relación causal evidente, pero es una relación causal que no va a las causas últimas de por qué se está incrementando el dióxido de carbono en la atmósfera. Desde una perspectiva compleja, tendríamos que ver todas las variables que están interviniendo en ese incremento de carbono en la atmósfera. Y veríamos, por ejemplo, que una variable absolutamente fundamental es el tipo de metabolismo social característico de nuestra sociedad industrializada. Otra aportación importantísima del paradigma de la complejidad es la superación de los dogmatismos, los reduccionismos, la fragmentación del saber, que son cosas que no están ayudando en absoluto a la resolución de la crisis. Porque si nos dejamos guiar por el pensamiento mítico, por dogmas, por saberes disociados, va a ser muy difícil desarrollar estrategias para enfrentar la crisis ecosocial. Por supuesto, el paradigma de la complejidad también nos aporta una idea muy importante que es la de complementariedad. Esta idea nos sirve fundamentalmente para, como método, trabajar la diversidad, no solamente la diversidad en el sentido biológico, biodiversidad, sino también la diversidad de modelos, de paradigmas, de opiniones, de concepciones y buscar la integración y la complementariedad dentro de esa diversidad. El paradigma nos aporta además, no está en esta pequeña relación que aparece en la diapositiva, un método, sobre eso entraremos luego, y significa una actitud, una determinada actitud
ante el mundo. Es como una perspectiva de indagación, de exploración, de investigación de lo que está ocurriendo en ese mundo, que luego retomaremos con más detenimiento. De forma muy sintética y quizás simplificando un poco el tema, ¿qué nos aporta el paradigma de la complejidad si empleamos esa perspectiva de sistemas? Pues vemos en este esquema cómo se comprende la crisis desde un concepto que ya aparece en el siglo XIX en Marx, que luego retoma la sociología y otros ámbitos científicos, que es el concepto de metabolismo social. El metabolismo social, si aplicamos la perspectiva sistémica, lo que vemos es que en el caso de la civilización industrializada es un metabolismo lineal. Se extraen recursos de forma masiva, se producen bienes también de forma masiva y se generan también de forma masiva residuos, pero luego no se recicla. La naturaleza recicla aproximadamente el 95% de todos los recursos que se necesitan, mientras que las sociedades humanas, como mucho, estamos reciclando un 5%. Evidentemente, si extraemos recursos y emitimos residuos y no reciclamos los materiales, no los reincorporamos en los ciclos normales con los que funciona la naturaleza, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se alteran los ciclos. Por ejemplo, se altera el ciclo del carbono, se altera el ciclo del nitrógeno y se altera el ciclo del fósforo. El nitrógeno y el fósforo están provocando tremendos problemas de contaminación de acuíferos, etcétera, y el problema del ciclo del carbono es que nos lleva al cambio climático. Pero no solamente tenemos un problema de alteración de ciclos, sino que al mismo tiempo, como extraemos masivamente recursos, tenemos un segundo problema de agotamiento de los recursos, tanto recursos energéticos como recursos materiales, y ligado a estos dos problemas, una disminución brutal, radical de la biodiversidad. Los datos que las ciencias ambientales y otras ciencias nos están aportando nos indican que la interacción entre estos tres grandes problemas, agotamiento de los recursos, cambio climático y disminución de la biodiversidad, tiene un resultado, una consecuencia, y es un inevitable decrecimiento. No se puede seguir manteniendo, ya hemos chocado con nuestros límites biofísicos y no es posible seguir manteniendo el crecimiento económico tal como lo hemos entendido hasta ahora, es decir, como un crecimiento ilimitado. Va a haber un choque, vamos a entrar en un proceso que ya estamos de decrecimiento y algunos autores incluso señalan que este decrecimiento puede determinar fuertes desorganizaciones de los sistemas sociales, de las instituciones, de los trabajos, de toda la estructura, además que está muy jerarquizada de nuestra sociedad, y eso, esa desorganización y simplificación conllevaría lo que podríamos llamar un colapso civilizatorio. No voy a entrar en detallar este argumento de que los datos científicos indican un desajuste creciente, pero sí voy a resaltar esta frase que me encanta. A medida que los discursos se vuelven cada vez más verdes, el cielo se vuelve cada vez más gris. La frase se refiere a una situación en la que, por una parte, las instituciones, las empresas, los medios de comunicación nos bombardean con la idea de que todo tiene que ser más verde, y esto ya empezó en la primera conferencia sobre temas ambientales que hubo en Estocolmo en 1972, o sea que desde 1972
hay programas institucionales para hacer todo más verde, pero los datos están ahí. Los datos es que la curva que refleja el incremento de carbono en la atmósfera no ha parado de subir, de incrementarse. Igual con otros muchos indicadores, por ejemplo, desaparición masiva de especies, etcétera, etcétera. Todos los indicadores, agotamiento del petróleo y de otras fuentes de energía, agotamiento de muchos minerales que estamos utilizando para nuestra producción de bienes, destrucción y agotamiento de los suelos que están empobrecidos, no tienen carbono, no tienen fósforo, no tienen nitrógeno. Todo eso es lo que nos está diciendo la ciencia ahora mismo. Luego tenemos un desajuste entre los discursos cada vez más verdes y una realidad cada vez más dura y más insostenible. Bueno, en la diapositiva tenéis algunos ejemplos de esto que estamos comentando del desajuste. No es que hayamos ido a menos extractivismo, es que vamos a más extractivismo. La misma respuesta a la pandemia de la COVID es un buen indicador de la poca resiliencia que ha tenido el sistema para enfrentar una pandemia. No digamos si lo que hay que enfrentar es el cambio climático. O cómo el sistema está promoviendo con su propaganda un montón de falsas soluciones, el coche eléctrico, el hidrógeno, los megaproyectos de energías renovables, etcétera, que los mismos expertos nos indican que no van a solucionar el problema. Paso. Y entramos ya un poquito, ya hemos visto, aunque de forma muy sucinta, cómo el paradigma de la complejidad nos puede ayudar a comprender mejor la crisis ecosocial y también nos puede ayudar a hacer una educación ambiental diferente. ¿Y cómo? Pues nos puede ayudar a trabajar el cómo enseñar, el cómo educar, cambiando nuestro método y consiguiendo un método de trabajo que fomente algunos aspectos que son esenciales para afrontar la crisis, como son, por ejemplo, la creatividad o el pensamiento crítico o el aprendizaje ligado a la acción. También va a incidir en el para qué enseñar y en el qué enseñar, y nos va a ayudar, aunque este tercer aspecto, en el mismo no vamos a entrar por falta de tiempo, a cómo debemos construir comunidades que sean más resilientes y que puedan adaptarse, ajustarse mejor a esta nueva situación de crecimiento y posible colapso. Comenzamos por el tema de la metodología. Voy a intentar ser muy breve, no sé cómo estoy de tiempo. Vale. El paradigma de la complejidad lo que nos plantea es una superación de los enfoques reduccionistas. Lo que está planteándonos es una actitud ante el mundo diferente. No podemos estar siendo guiados por conocimientos disociados uno de otro, por reduccionismo, por dogmas, y lo que se nos propone es que estemos en continua interacción con la realidad, explorando, indagando, investigando los problemas que esa realidad nos genera. Esto es lo que en una terminología más didáctica llamamos un método, una metodología basada en la investigación de la persona que aprende. No voy a desarrollar la idea de investigación, pero de forma muy esquemática, en toda investigación, entendida aquí como resolución de problemas nuevos, tratamiento de problemas nuevos, habría siempre como tres componentes o tres momentos. El primero es que tenemos que tener un problema a investigar. Diréis, bueno, también hay problemas a trabajar
por ejemplo, la enseñanza tradicional. Pero claro, la enseñanza tradicional, la cuestión es que se plantea el problema, que es la fotosíntesis, pero inmediatamente el profesor o la profesora le da ya la respuesta al problema. Empieza a comentarle o a dictar que la fotosíntesis es, y el alumnado lo único que hace es aprenderse de forma repetitiva esa respuesta al problema que ha elaborado el profesor o la profesora. Este esquema es muy distinto. Aquí hay un problema también, pero la respuesta al problema hay que construir. Tiene que ser una respuesta construida por las personas que aprenden. Elementos clave en esa construcción es contar con las hipótesis, con las ideas previas, tanto individuales o colectivas de las personas que están aprendiendo, y contar con una serie de actividades y de recursos didácticos que nos ayuden a cuestionar, movilizar estas ideas para aproximarlas al conocimiento que el profesor o la profesora pueda considerar como deseable, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle en esta diapositiva. El mecanismo sería, tenemos un problema, vamos a movilizar actitudes, conceptos, valores en relación con ese problema, y aquí nos encontramos dos tipos de ideas, ¿no? Aquellas que facilitan el cambio y aquellas que dificultan el cambio. Son ideas facilitadoras del cambio, por ejemplo, las experiencias cotidianas. Si una persona ya tiene una experiencia cotidiana de algo, esa experiencia nos puede ayudar a construir sobre dicha experiencia un conocimiento nuevo. Y serían barreras o dificultades para el cambio aquellas actitudes, conceptos, valores, etcétera, que son difíciles de cuestionar, son difíciles de poner en conflicto. ¿De acuerdo? Habría muchos factores, no vamos a entrar en ese tema, que intervienen en la resistencia al cambio. En el caso de los problemas sociales, ambientales, pues ya hemos mencionado el pensamiento simplificador, que está unido a una pobre percepción del riesgo, el fatalismo, y unido también al pensamiento simplificador el analfabetismo científico, etc. Estas serían algunas de las barreras que dificultan el cambio, y también habría otras ideas, actitudes, valores facilitadores del cambio. Mediante las actividades que programemos, se trata de movilizar tanto unas como otras, las facilitadoras y las que dificultan, llegar a superar los conflictos que se vayan creando y generar una reorganización de esas ideas, construyendo un nuevo conocimiento. Siempre cuando construimos un nuevo conocimiento, pues lo que estamos haciendo es abriéndonos a nuevos problemas que tendremos que resolver aplicando este mismo planteamiento metodológico. Pasando ya al para qué y el qué, para estar en el tiempo que tenemos, ¿para qué educar? Ya decía al principio que estamos ante un cambio de perspectiva. Siempre se ha dicho que hay que educar, pues, para que las personas sean buenos ciudadanos, para que sean buenos profesionales, etc. Aquí la idea es más bien, esto es más fuerte, ¿no?, lo que voy a decir, hay que educarlos para adaptarse y sobrevivir. ¿Por qué? Porque puede ser que la situación más probable sea de decrecimiento, lo que significa menos recursos. Y si vamos a tener menos recursos, tendremos que construir pensamientos y conductas ajustadas, adaptativas a una situación de menos recursos. Es lo que llamaríamos el desarrollo de la resiliencia, que tiene que ver con cuestiones como ser más autosuficientes, no depender tanto de lo que nos pueda una comunidad, por ejemplo, de lo que le venga de fuera,
ser polivalentes, no confiar tanto en que haya mucha especialización, porque puede ser que no tengamos en un momento dado esos especialistas. Aprender a trabajar de forma colaborativa y en redes coordinadas unas con otras, de manera que modifiquemos la organización jerárquica que ahora mismo tiene nuestra sociedad por una organización horizontal, mucho más democrática, pero que puede ser también mucho más eficiente. Fundamental, lo que decíamos antes, para desarrollar resiliencia hay que aprender a resolver problemas. Ahora mismo, la mayor parte de nuestro alumnado no sabe resolver problemas porque, como se dedican a memorizar de manera repetitiva las respuestas académicas que el profesorado le da, pues no tienen esa capacidad, no lo han aprendido. Y esto es absolutamente fundamental, porque si entramos con la crisis ecosocial en una situación de mayor incertidumbre, ante la incertidumbre, tenemos que responder con una fuerte capacidad de resolución de problemas. Resolución de problemas que es impensable si no tenemos un pensamiento creativo y crítico, en el sentido de que seamos capaces de adoptar perspectivas diferentes ante un problema y jugar con esas perspectivas diferentes y ver cuál nos puede evaluarlas y ver cuál nos puede dar una mejor solución a dicho problema. Y crítico sobre todo con los mitos. Hay que ser crítico con los mitos del tipo de crecimiento ilimitado, progreso ilimitado, incluso crítico con el concepto de desarrollo sostenible, si desarrollo sostenible se entiende como seguir manteniendo el mismo sistema socioeconómico que hemos tenido hasta ahora. Un aspecto muy importante para desarrollar resiliencia es la eficiencia. Esto se está contemplando ahora con mucho detenimiento, pero muchas veces la eficiencia no significa adoptar unas tecnologías muy complejas, sino a veces tecnologías muy sencillas pueden ser de un alto grado de eficiencia siempre que se den en unos modelos organizativos que busquen más el bien común que el beneficio de las multinacionales, por ejemplo. El para qué nos conduciría a una transición, desde lo que podríamos llamar metabolismo lineal, el que hemos descrito sucintamente un poquito antes, a un metabolismo lo más parecido al metabolismo circular de la naturaleza. Aquí aparecen muchos conceptos que estamos trabajando, como el concepto de ajuste, de biomímesis, de imitación de la naturaleza, de complementariedad, etc. ¿Cómo desde una perspectiva compleja, cómo entendemos el cambio educativo en este caso? El concepto que podríamos utilizar, que lo trabaja Edgar Morin mucho, es el concepto de reorganización. Es decir, un sistema se reorganiza, un sistema complejo se puede reorganizar en el tiempo. Para el caso que nos ocupa, en este caso la construcción de actitudes, de conceptos, procedimientos, etcétera, que nos ayuden a afrontar la crisis ecosocial, el modelo que proponemos es un modelo en helicoidal. En ese modelo helicoidal, cada una de las vueltas en el modelo, que serían su componente horizontal, representa un ciclo de investigación. Investigamos un problema, tenemos en cuenta las ideas, las actitudes, los valores de las personas que aprenden, los cuestionamos, creamos conflictos, se reorganizan esas ideas, esos valores, esas actitudes, terminamos ese primer ciclo y afrontamos un segundo problema. Pero ya lo afrontamos no en el círculo en el que nos hemos movido en este primer ciclo metodológico, sino en otro nivel superior, porque hemos incrementado las competencias, las capacidades de la persona y el siguiente problema lo vamos a afrontar
con unas capacidades, unas competencias nuevas. Progresivamente, el ámbito, el campo de competencias y de capacidades se iría incrementando en una componente vertical que lo que refleja es la progresión en los aprendizajes. En nuestra terminología lo llamamos las transiciones, las hipótesis de transición. Concretando, ¿cómo nos ayuda la perspectiva de la complejidad en el tema de formular, organizar, secuenciar los contenidos? Una primera cuestión que es importante plantear es ¿a qué tipo de ciencias acudimos? Porque claro, el conocimiento académico tradicional se ha centrado mucho en lo que podríamos llamar las ciencias clásicas que trabajan lo micro y lo hacen desde una perspectiva poco compleja, más bien de tipo mecanicista. Luego estarían las ciencias de lo macro que han trabajado una perspectiva más sistémica, más holística. Lo que nos plantea la perspectiva de la complejidad es no dicotomizar ni disociar unas ciencias de otras, sino trabajar la crisis ecosocial integrando el mesocosmos, el microcosmos, el macrocosmos, los distintos tipos de ciencia en lo que podríamos llamar una ciencia compleja. En la literatura también se les llama ciencias de la sostenibilidad, que incluyen ciencias ambientales, ecología del sistema, etc. Pero la idea es también complejizar en lo posible las fuentes científicas que nos van a servir para trabajar los problemas socioambientales. Por otra parte, la perspectiva de la complejidad nos sirve para establecer criterios para las transiciones. Hablábamos antes de un modelo helicoidal. En ese modelo helicoidal hay una flecha del tiempo. Bueno, ¿y cómo, con qué criterios hacemos que la gente avance en esa flecha del tiempo, en ese eje vertical? Esos criterios también pueden venir de la perspectiva de la complejidad. Por ejemplo, un criterio puede ser empezar trabajando en el mesocosmos y pasar luego al micro y al macrocosmos. Empezar trabajando por las partes y luego ir construyendo el todo. Empezar por causalidades muy simples y luego intentar complejizar las relaciones causales. Empezar contando ya de partida con un saber que está fragmentado y poquito a poco ir consiguiendo romper con esa dicotomía, esa disociación de los saberes y construyendo saberes metadisciplinares. Esta sería un poco la propuesta, si adoptamos una perspectiva compleja en las transiciones y siempre guiadas por lo que podríamos llamar el bien común y el decrecimiento justo, porque las transiciones no van a funcionar si partimos de otros intereses, que no sean el bien común de todos, todas, y el decrecimiento justo. En nuestro grupo de investigación estamos construyendo, a ver cómo ando de tiempo. Bien. Una hipótesis general para comprender las transiciones, pues una transición general. Esto está en elaboración, no tenemos datos que apuntan en este sentido, pero ya digo, es una hipótesis de trabajo y estamos elaborando como 5 escalones en esa macro transición en relación con la crisis ecosocial. En el escalón más bajo estaría lo que hemos llamado el negacionismo militante. Son personas que tienen un pensamiento desde la perspectiva de la complejidad muy simplificador, incluso mítico, y hay en los datos de ecobarómetros y de otros estudios cierta correlación con ideologías de derechas. Yo digo simplemente que existe la correlación, luego la podremos interpretar como cada uno quiera, pero la correlación se da. Ese negacionismo militante es muy importante porque está muy presente incluso en medios de comunicación, en grupos políticos,
en grupos empresariales, en sectores que tienen poder de decisión. Habría luego un segundo nivel donde ubicaríamos a una gran parte de la población, que es que se inhibe en la realización o en el desarrollo de estrategias conducentes a solucionar la grave crisis ecosocial que tenemos. ¿Y por qué se inhibe esa parte? Bueno, aquí intervienen muchos factores, pero uno muy fundamental es que cuesta mucho trabajo romper con el presente y con la normalidad cotidiana del presente. Y como no se perciben los riesgos, hay una comprensión muy limitada y superficial de todos estos procesos, pues se tiende a minusvalorar ese peligro, no se hace nada o como mucho se realizan pequeñas acciones individuales del tipo de voy a distribuir la basura en contenedores de distinto color, pero no mucho más, ¿no? Es un tipo también de negacionismo, pero en este caso no es tanto porque sea un negacionismo militante, simplemente porque no se reconoce la relevancia que tienen estos problemas. El nivel 3 y el 4 es muy interesante. Por ejemplo, en el nivel 3 hemos encontrado una gran parte del alumnado universitario que hemos encuestado y con el que hemos trabajado, y es que hay, digamos, mayor reconocimiento del problema que en el nivel 2. Normalmente, por lo menos en los estudios que estamos haciendo aquí en España, en el nivel 3 el alumnado no niega, el porcentaje de negacionistas es bajísimo, no niega que existen problemas, pero lo que no tienen claro es qué estrategias podrían implementar o desarrollar para enfrentar esos problemas. Hay como una disociación entre el discurso teórico o el discurso de los grandes principios y la praxis, la práctica. Es difícil llegar a la práctica, pero un dato importante, no se suele comprender muy bien los procesos implicados en estos problemas socioambientales. Se sigue manejando el problema mucho más en el plano de lo meso y muy poco de lo micro y lo macro, y esto influye en la búsqueda de estrategias para resolver el tema. El nivel 4 está muy representado por gente que trabaja, digamos, en la vanguardia de los movimientos sociales. Es un tipo de personas que asumen perfectamente el discurso. Aquí habría gente que sin ningún problema admite que estamos en una situación de decrecimiento y de posible colapso y dan datos sobre ese decrecimiento y ese colapso, pero tienen un problema con el saber hacer. Es decir, se manejan bien en el discurso sociopolítico, pero muy mal, esto es lo que estamos encontrando, se manejan muy mal en las prácticas concretas relativas a las condiciones materiales de nuestra existencia. Pongo un ejemplo muy concreto. Alguien puede trabajar en un huerto social y tener un perfecto discurso de la necesidad de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia en nuestro huerto, pero no tener ni idea de cómo trabajar un huerto en permacultura que nos dé una alta eficiencia en el uso de los recursos materiales y energéticos. Este es un ejemplo muy común y eso lo encontramos en otras muchas situaciones. Vamos a trabajar el tema del agua, cómo evitamos el agotamiento del agua. Tenemos un discurso muy bonito, muy claro sobre la autosuficiencia en relación con el agua o la soberanía en relación con la energía, y hay que poner paneles solares o hay que... El discurso está, pero luego es muy difícil desarrollarlo en la práctica porque falta conocimiento científico-técnico para poder hacerlo. Y en el nivel 5, no me voy a entrar en el mismo, pues sería el ideal, sería el deseable. Hay un compromiso muy claro con aprender en la acción y desarrollar acciones que enfrenten estos problemas, integrando
el polo de lo biofísico con el polo sociopolítico, lo teórico con lo práctico. Ahora lo que voy a hacer, como me queda poquito tiempo, esbozar algunos ejemplos. La presentación va a estar disponible por si alguien quiere repasarla luego, sin ningún problema. Y ejemplos, primero, lo que vamos a llamar algunas estrategias, ¿no? Con ejemplos concretos sobre cómo implementar todo esto del paradigma de la complejidad en educación ambiental. Bueno, una estrategia fundamental es que si estamos hablando de no ser reduccionistas y de no parcelar el saber, de no disociar unos aspectos de otros, pues tenemos que trabajar de forma integrada lo conceptual con las actitudes, los valores, las emociones, los procedimientos y todo eso ligado a la acción. Este es el reto que planteamos desde el paradigma de la complejidad. Eso supone, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos muy rápidos, personas que están en la vanguardia de los movimientos sociales y les ponemos la diapositiva, no la pequeñita de una alambrada, sino la diapositiva de un muro, que son muros tradicionales que existen en las sierras de aquí de España. Este muro tradicional, desde el punto de vista ecológico, es una maravilla. Es un ecotono, que separa muchas veces distintos ecosistemas y con una biodiversidad y una complejidad enorme. Es muy curioso cómo estas personas que en su discurso dicen hay que poner la vida en el centro, cuando le ponemos la foto del muro no saben interpretarla. Esto es importante. Si queremos poner la vida en el centro, tenemos que saber interpretar ese muro y comprender lo que es la vida. Si no, se nos queda en un mero lema. Pongo algún otro ejemplo. Personas que también nos dicen, yo pongo la vida en el centro, y le preguntamos si hay que arar un suelo, pues nos dicen que sí, que hay que arar el suelo. Si yo aro un suelo, no estoy poniendo la vida en el centro. Tengo que cambiar de perspectiva. Si yo estoy arando un suelo, rompo la estructura del suelo, me liquido el suelo como un ecosistema que está evolucionando, etc. Entonces, tengo que tener muy claro qué significa para mí el lema poner la vida en el centro, también en este otro ejemplo del suelo. Otro lema es que hay que atender a la diversidad, y la diversidad es un valor indiscutible. Este otro lema que también nos encontramos en personas muy concienciadas, ecologistas, de movimientos sociales. Pero ¿qué significa comprender la diversidad? Ahora nos vamos a referir a la biodiversidad. Fijaros el contraste entre un cultivo, un monocultivo típico, y un huerto en permacultura con bosque de alimentos, la foto de la derecha, y veréis cómo en el monocultivo se emplea del suelo hacia arriba solamente algunos estratos de la vegetación, por lo tanto la capacidad fotosintética es mucho menor que en el segundo caso, donde estamos colocando hojas de planta en muchos estratos en distintas alturas, y si vamos hacia abajo, en el suelo, en un monocultivo, los nutrientes que se están cogiendo son todos de la misma zona, mientras que en un policultivo, como en el que está a la derecha, habrá obtención de nutrientes en muchos estratos distintos del suelo. Esto es comprender la diversidad. Vale. Con esto lo que estoy intentando plantear es que muchas veces hablamos de valores o de actitudes relativas a la vida o a la diversidad, pero si eso nos acompaña de un conocimiento conceptual, diríamos que estamos planteando un lema, la vida, pero lo estamos planteando en el vacío, porque no le estamos dando un contenido conceptual en el que apoyar esa actitud o esos valores.
Una segunda estrategia es intentar siempre trabajar con una perspectiva sistémica, pero claro, es muy difícil directamente acceder a una perspectiva sistémica. Entonces, lo ideal es intentar gradualmente construir la organización sistémica. ¿Cómo? Pues comprendiendo paso a paso las relaciones que organizan esos sistemas. Este sería un poco el planteamiento. Voy a ir un poquito más rápido. Me voy a centrar en esta diapositiva. Fijaros, si yo quiero entender un sistema, tengo que ver qué pasar en una transición desde no entender que haya relaciones, es decir, solamente veo elementos aislados, estoy paseando por un bosque y veo una roca o veo un árbol, categorizo elementos aislados. Luego puedo dar un siguiente paso, que es establecer relaciones causales entre esos elementos, que las más sencillas son las de tipo binario, luego cadenas causales. Las cadenas causales se suelen construir bien, porque en muchos casos estamos acostumbrados a construir cadenas causales. De todas formas, depende mucho del problema que estemos trabajando. En una investigación que estamos haciendo sobre la alimentación humana, es curioso cómo hay una parte de las cadenas causales de la alimentación humana que se conocen muy bien, todo el mundo sabe, bueno, los niños y las niñas más pequeñitos quizás no, porque creen que la leche viene directamente del supermercado, de la tienda, pero ya en estudiantes más mayores tienen claro de que hay una relación entre un ecosistema agrícola, un agroecosistema, un mercado que se encarga de comercializar esos productos que se han producido en ese agroecosistema, y luego pues todo tipo de tiendas, grandes superficies, etcétera, que se encargan de vender los productos que consumimos y luego generamos unos residuos orgánicos una vez que hemos consumido ese alimento. Hasta ahí la cadena causal se construye bien. Suele haber muchos problemas con el antes y el después. Se desconoce muchísimo y habrá que trabajar con más relevancia, dándole más relevancia a esas relaciones, cómo se llega a la producción de alimentos. En una diapositiva más arriba, yo indicaba, me la he saltado por ir más rápido, cómo en nuestro sistema educativo se trabaja la fotosíntesis fatal, muy mal desde el punto de vista de la complejidad, porque se trabaja fundamentalmente un aspecto, y es cómo a partir del dióxido de carbono, del aire, del agua que tomamos, podemos fabricar moléculas orgánicas sencillas del tipo de la glucosa, y casi toda la fotosíntesis se queda ahí. Se trabaja muy poco la parte de la fotosíntesis que tiene que ver con la construcción de otras estructuras moleculares, aminoácidos, proteínas, enzimas, hormonas, ácidos nucleicos, es decir, en las que intervienen otros ingredientes que vienen del suelo, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Como esto no se estudia, pues normalmente el estudiantado, incluso el universitario, cuando intenta construir una cadena causal, se queda en que en un campo de cultivo pues se producen cosas, pero no se sabe muy bien qué insumos o qué recursos hacen falta para producir esas cosas. Y desde luego se desconoce, por supuesto, que actualmente en la agricultura industrial comemos petróleo, es decir, que casi toda la energía que está en los alimentos proviene del petróleo, que es el que está, digamos, sirviendo para bombear agua, para fabricar abonos, para fabricar plaguicidas, mover la maquinaria agrícola, etc. Volviendo al esquema, si hemos conseguido construir cadenas causales, ya es más fácil empezar a construir redes. Y lo más complicado de todo, que sería el paso final, es comprender las interacciones, es decir, cómo los elementos de ese sistema influyen unos en otros, son interdependientes unos de otros, y cómo esa influencia mutua es una, le llamamos interacción, y es lo que organiza el sistema.
sería como el momento final en la transición de construcción de la idea del sistema. En estas transiciones, y ya voy acabando, hay momentos o pasos más fáciles y otros más difíciles. Es un paso fácil, por ejemplo, entender que, bueno, si yo distribuyo la basura orgánica, los residuos orgánicos de uso doméstico generados en el hogar, lo distribuyo a los distintos contenedores, estoy facilitando de alguna manera el tratamiento posterior de esos residuos. Eso sería un escalón pequeñito, un paso fácil. Pero es mucho más complicado comprender que cuando yo estoy haciendo cosas con los residuos, como por ejemplo compostando, estoy nada menos que ajustándome al ciclo de nutrientes de la biosfera. Esto ya es mucho más complicado, pero tiene que ver con la idea de residuos. Si yo me quedo con que los residuos estén bien distribuidos, los contenedores correspondientes, y no entiendo la relación de mis residuos orgánicos con ciclos de nutrientes, con los ciclos de la biosfera, pues es difícil que pueda desarrollar estrategias para tratar estos problemas. Bueno, simplemente poner una diapositiva que me resulta muy significativa de aquello que desconoce el alumnado, incluso universitario, y es la absoluta dependencia, por ejemplo, de esas cadenas causales o de ese itinerario de la alimentación humana, la absoluta dependencia, en este caso, de la energía fósil, que está como ingrediente en todos los pasos esenciales de ese itinerario de los alimentos. Esta diapositiva es un resumen de algunas de las anteriores sobre la importancia que tiene ubicar cualquier trabajo o investigación que hagamos con el alumnado, por ejemplo, sobre residuos, sobre el agua, sobre la energía, ubicarla en un esquema de este tipo. Que veamos siempre, por una parte, en qué tipo de metabolismo se ubica esa actividad humana, por ejemplo, la alimentación, si es lineal o no es lineal, cómo podemos hacer que vaya siendo más circular, qué tipo de recursos materiales y energéticos están poniéndose en juego en cada momento del proceso y qué podemos hacer para solucionar los problemas. Por ejemplo, si detectamos que el problema es el metabolismo lineal, pues habrá que ver cómo vamos consiguiendo un metabolismo más circular, con productos de proximidad, con agroecología, con etcétera, etcétera, en el caso de los alimentos. Si el problema que hemos detectado es que hay cada vez más carbono en la atmósfera, pues tendremos que buscar estrategias para reducir esas emisiones. En el caso de la agricultura y de la ganadería están muy estudiadas ya estas estrategias, y ninguna de ellas pasa por la agricultura industrial, es la que determina aproximadamente que un 30% de los gases de efecto invernadero procedan de la agricultura y de la ganadería. Tenemos que poner en marcha estrategias para fijar y retener el carbono, creando sumideros de carbono mediante renaturalización, bosques de alimentos, fijando carbono en los suelos, etc. Y por último, tendremos que tener estrategias para adaptarnos a efectos que, a consecuencia por ejemplo, del cambio climático o del agotamiento de los recursos que ya están aquí. Pensar solamente, por poner un caso evidente, que la COVID está asociada a una zoonosis y las zoonosis están asociadas a la alteración que estamos provocando en los ecosistemas. En la medida en que vamos simplificando las redes tróficas, es más fácil que se aproximen a la especie humana
pues, patógenos que estaban guardados, almacenados en determinados enclaves naturales, en determinadas especies de seres vivos. Es decir, el futuro es eventos meteorológicos extremos, sequías, plagas, pandemias, etcétera, y a eso habrá que adaptarse. No sé si estoy ya en la hora. Sí, ya estamos en la hora. Una última cosa, y ya corto la presentación. ¿Por qué he hablado todo el tiempo de educación ambiental? Aunque sé que el título era Educación para la Sostenibilidad. Me da miedo utilizar el término sostenibilidad porque es un término que está, digamos, es muy polisémico y sobre el que hay muchas interpretaciones, muchos sesgos, y he preferido emplear el término más antiguo de educación ambiental. Y esto me lleva, y esto lo dejo ya como una reflexión final, ¿sí? Por lo menos en nuestro país el modelo, el marco teórico de referencia para elaborar estrategias educativas, etcétera, en nuestro país es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y claro, una pregunta que deberíamos hacernos es si esta agenda es útil para incorporar la perspectiva compleja. No digo que no se pueda hacer, pero creo que costará trabajo porque la misma organización del contenido en la agenda, si os fijáis, elude, por una parte, muchas relaciones causales. Es muy difícil encontrar en los ODS esa complejidad causal que desde el paradigma de la complejidad tendríamos que buscar. Normalmente las causas que aparecen son muy inmediatas y son relaciones causales muy sencillas, obviando siempre todo lo que sea tocar el meollo de la cuestión, que es el metabolismo social lineal propio de nuestra civilización industrial y del sistema capitalista. Esto se obvia continuamente, no aparece en ninguno de los ODS. Un segundo tema es que es difícil con los ODS y la Agenda 2030 trabajar una perspectiva sistémica, porque si os fijáis, todo está muy compartimentado, todo parece igualmente relevante, puede estar al mismo nivel los incendios forestales que el cambio climático, es decir, los problemas, hay muchos problemas y todos de la misma relevancia, cuando desde el punto de vista que hemos adoptado de la complejidad, habría que jerarquizar los problemas. Consideramos que hay tres grandes problemas: cambio climático, extinción de la biodiversidad y agotamiento de los recursos, y que estos tres grandes problemas son los problemas organizadores de todo el tema de la crisis ecosocial. Esto no se hace en los ODS y es más difícil, por lo tanto, tener una visión de conjunto sobre lo que nos está pasando en estos momentos. No aparecen en los ODS los temas más polémicos. Por ejemplo, no aparece el problema de la crisis del petróleo, que ya está aquí, hay muchos autores que vienen anunciando esta cuestión, ni aparecen todas las críticas que están recibiendo las renovables, entendidas como grandes megaproyectos que en muchos casos no es que sean sostenibles, es que son absolutamente insostenibles. No voy a entrar en el tema, hay mucho material y argumentos sobre esta cuestión. Y sobre todo lo fundamental, que los ODS están montados sobre un mito, desde mi punto de vista, en mi opinión, que es el mito de que aún podemos mantener el crecimiento. Los datos apuntan que no, que ya hemos llegado al momento de chocar con esos límites biofísicos y que el crecimiento, ese paradigma del crecimiento se acabó. Estamos ya en un proceso de decrecimiento. Pues yo lo dejo aquí. Gracias a todos y a todas y espero que encontremos un sistema para poder dialogar sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Creo que
que hay muchas ideas que podemos debater, pero no sé si tenemos ahora muchos, no tenemos tiempos para tal. Tengo dos cuestiones, pero para intentar clarear las cosas. Una, pienso que ya ha tomado conciencia de que está a ocurrir aquí en la Amazonia brasileña, todo lo que pasa por aquí. Entonces estuve pensando, ¿cómo podemos crear acciones que cambien comportamientos, conductas que son acciones urgentes, ¿no? Para ahora? Y ahí yo estaba a pensar cuando hablaba que las personas no toman ese como la Amazonia, la idea como un problema que es do mesocosmo cotidiano, porque es un problema que Amazonia está lejos. Entonces, ¿cómo tratar eso con nuestros alumnos? Esto es una cuestión, ¿no? Y la otra, yo me he recordado que estábamos a discutir, a hablar sobre la posibilidad de una sociedad con una estructura horizontal, que es la idea del crecimiento. Y pienso, ahora estamos con COVID y hay cosas pequeñas que han cambiado. Aquí, donde vivo, es una ciudad pequeña, no muy pequeña, mas, así, que ya estamos a hacer cosas, hay una aproximación con los vecinos, estamos a comprar cosas en sitios más cerca de donde vivimos. Creo que es una actitud muy pequeña, pero me recuerda mucho la idea de crecimiento. Pienso que esas son dos cosas que podemos hablar que son que intrigan. ¿Qué piensa, Eduardo? Sí, yo empezaría por la segunda cuestión. Perfecto. Porque tenemos aquí, por lo menos, la pandemia ha sido un impacto muy fuerte en la sociedad. Me imagino que en Brasil también. Aquí ha sido muy fuerte, porque hemos tenido 2 meses, por ejemplo, de confinamiento absoluto. Solamente se podía salir a comprar cosas de máxima necesidad. Y es muy curioso cómo hay 2 tipos de respuestas. Respuestas inadaptativas que se han dado y respuestas adaptativas que yo creo que son muy interesantes y van en la línea de crear comunidad. Aquí ha pasado en el mismo bloque donde yo vivo, de vecinos que se han encargado de crear una red de cuidado y de apoyo de personas mayores que no podían salir a comprar o tenían problemas para comprar. Y esto se ha dado a una escala incluso de barrios y de ciudades enteras. Se han creado comedores sociales cuando las instituciones han fallado a la hora de suministrar alimentos a la gente más pobre o a la gente que tenía en ese momento carencias de alimentación. Es decir, que ha habido tanto respuestas, digamos, insolidarias como respuestas resilientes y adaptativas. Y esto te anima porque yo creo que en los humanos están las dos cosas. Y lo que sí es muy importante es aprender de aquellas experiencias que son resilientes y adaptativas. Ahora mismo, por ejemplo, en Andalucía estamos en una campaña de fomento de la resiliencia local y lo que estamos fundamentalmente es contando experiencias que la gente está haciendo que sirven para crear referentes sociales, organizativos de organización social de cara al futuro. Porque esto es lo más importante. Si yo me voy a encontrar, como ha pasado con la COVID, de pronto con que hay un problema de que las cadenas de suministro se cortan, aquí ha pasado, ha habido, no es que haya faltado muchas cosas, pero determinadas cadenas de suministro se han cortado, ha faltado, me imagino que en Brasil también habrá pasado, ha faltado oxígeno, han faltado respiradores, han faltado mascarillas, y ha habido cierta respuesta de autoorganización social. Empresas que salían en la televisión, que cambiaban su registro y en vez de fabricar X productos, empezaban a fabricar las mascarillas. Gente fabricando mascarillas con impresoras 3D. O sea que
que esas experiencias son una muestra de cómo creo yo que si tenemos un almacén de argumentos, de casos prácticos, de referentes organizativos de este tipo, nos puede ir bien, y creo que esta es la línea, ir creando cada vez más referentes de este tipo. Aquí se han creado monedas locales, se han creado circuitos de cercanía para la alimentación, y creo que en esa línea hay que trabajar. Esa me parece que es la línea de trabajo que nos puede salvar si en el futuro se profundiza la crisis. Y luego, respecto de lo primero, estoy de acuerdo contigo que es muy difícil sacar a las personas del presente, de su marco cotidiano, que es su zona de confort, la normalidad en la que uno se mueve. Eso es muy complicado. Pero yo sí soy partidario de que el miedo como emoción funciona. Lo que pasa es que tiene que ser un miedo razonado, un miedo que vaya acompañado de esperanza. Con la COVID hemos visto que cuando hay un cierto nivel de peligro y de riesgo, las personas reaccionan. Luego el miedo es un estímulo. Claro, puede ser un estímulo para la parálisis, la inhibición y nos quedemos quietos, o puede ser un estímulo para saber hacia dónde hay que correr huyendo. O sea que el miedo, no sé si el miedo también se puede utilizar por razones para buscar alternativas y para buscar. Claro, en el caso vuestro de la Amazonía es muy complicado, porque primero está muy lejos de los grandes núcleos de población, y en segundo lugar, lo que estamos encontrando, lo que estamos investigando es que lo más difícil es ubicar actividades cotidianas. Yo puse antes el ejemplo de la barbacoa o de la chimenea, ubicar esas actividades cotidianas en los grandes ciclos de la biosfera, en los grandes movimientos de materiales, en el flujo de energía en nuestro planeta, es muy difícil. Y yo lo que recomiendo es hacerlo poquito a poco. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la alimentación humana, hemos empezado por lo que la gente conocía mejor, que es el itinerario de los alimentos más próximos. Pues viene de la huerta a la tienda, yo me lo como, genero unos residuos que van a la basura. Eso es lo que la gente vive cotidianamente. Y ahora, a partir de ahí, empezar a trabajar. Bueno, ¿y qué pasa antes de la huerta? Antes habrá algo. Necesitaremos recursos, necesitaremos energía. ¿O qué pasa después con los residuos? Y esa parte que es menos conocida es la que más estamos trabajando ahora, porque eso es lo que puede ayudar a terminar de construir la idea de ciclo. En este caso, el ciclo de nutrientes, que es muy, muy importante. No sé si con esto contesto un poco a... Sí, sí. A idea de local y global, las cosas que están todas interrelacionadas. Eduardo, muchas gracias por dispor tu tiempo para hablar com nosotros. As pessoas que querem fazer as questões, deixem no chat. A gente vai recolher e encaminhar para o Eduardo depois. Muito obrigada, Eduardo, mais uma vez.